Bienvenidos a la tercera sesión del webinar KPI, cómo potenciar sus indicadores de ITCM. Agradecemos la participación de todos los invitados y antes de dar inicio, quiero aprovechar para invitarlos a consultar las sesiones de webinar pasadas. Estos ya están disponibles en nuestro canal de YouTube. Me presento, soy Lucía Jiménez, Marketing Analyst de Manas Engine, y hoy estaré acompañándolos en la presentación de este webinar. Quiero darle también la bienvenida a esta sesión a Jimena Buitrago. Ella es Strategic Account Manager de Manas Engine Latam. Es ingeniera de telecomunicaciones con especialización en gerencia de proyectos en inteligencia de negocios. También nos acompaña Laura Parra. Ella es Technical Consultant y será quien estará encargada hoy de atender todas sus preguntas. Recuerden dejar sus preguntas del tema del día en la casilla de preguntas en la sección de preguntas durante esta sesión. Siendo nomás, quisiera contarles de qué trata un poco la tercera sesión del webinar KPI, cómo potenciar sus indicadores de ITCM. Nuestros speakers, Jimena, en cabeza, hablará sobre el desarrollo de estrategias para comunicar los resultados del análisis de KPI a diferentes audiencias dentro de la organización. Hoy ustedes van a conocer cómo se realiza la creación instantánea y flexible de informes ejecutivos con analítica de datos, cómo se realiza la visualización efectiva de resultados y cómo se pueden fomentar la toma de decisiones basada en datos para los altos mandos de la organización. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en la sección dedicada para ello. De nuevo, bienvenidos a todos. Le doy la palabra a Jimena Buitrago. Bienvenida. Buenos días a todos. Muchas gracias, Lucía. Y disculpen a todos que estoy con un poco de gripe. Bueno, para seguir con nuestras masterclass y como ya lo comentó Lucía, entonces vamos a seguir hablando de cómo potenciar sus indicadores de ITCM. Y el día de hoy les voy a hablar de cómo comunicar y compartir sus resultados, sino antes hablar de unos temas también que son muy importantes a la hora de comunicar y hablar de estos resultados de KPIs. Entonces, vamos a hablar de el Big Data y la analítica de datos. Vamos a mirar también cuáles son los beneficios y análisis de datos, cómo se hace la creación de informes ejecutivos, también como algunos consejos de cómo se deberían crear, visualización efectiva de los resultados y cómo sería una manera efectiva de comunicar estos resultados y estos análisis. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de el Big Data. El Big Data se refiere a esa cantidad de datos que son extremadamente grandes. Y como sabemos, en muchas empresas, pues tenemos varios métodos o herramientas para hacer esta gestión de datos que vienen de diferentes aplicaciones o diferentes software que podemos tener en nuestra empresa. También nos referimos a la variedad, la velocidad y la veracidad de estos datos. Y con ello podemos clasificarlo o ver 5 características de la Big Data, que son el volumen, que se refiere a la cantidad de datos o a la magnitud de datos generados y almacenados en grandes volúmenes que previenen de diferentes o múltiples fuentes, como pueden ser redes sociales, transacciones comerciales, de sensores, de herramientas, de servicios de TI, de monitoreo, etc. También a la variedad de estos datos, que pueden ser las diferentes fuentes, que pueden ser diferentes formatos, incluyendo texto, imágenes, videos y datos estructurados como de bases de datos y no estructurados como correos electrónicos y, no, y redes sociales. También a la velocidad. La velocidad se refiere al ritmo o la generación del procesamiento de estos datos. El mundo digital actual y los datos se generan a una velocidad asombrosa y necesitamos que estos datos sean procesados en tiempo real para que sean útiles.
La veracidad se refiere a la calidad y a la fiabilidad de estos datos. Con esa gran cantidad de datos que tenemos disponibles, es fundamental que aseguremos que la veracidad de los mismos sean precisos y confiables para poder tomar decisiones informadas. Y el valor se refiere a la utilidad que le vamos a dar a estos datos. Entonces, el potencial valor que puede aportarle a una organización, no solamente que son datos valiosos, sino también a darle el análisis correcto para que nos pueda proporcionar ideas o decisiones. Entonces, la Big Data, podemos tomar decisiones informadas, mejorar la experiencia del cliente, optimizar los procesos, tener innovación, ya que podemos tener nuevas ideas o producir nuevos análisis para nuevos productos y servicios, y ventaja competitiva ante otras empresas. Entonces, como les comentaba, estos beneficios del análisis del Big Data, entonces, en primero, pues vamos a poder tomar decisiones informadas, lo cual vamos a tener decisiones más precisas y basadas en estos datos. Una mejora de la experiencia del cliente porque permite personalizar la experiencia del cliente al entender mejor sus preferencias y comportamientos ya una vez hemos hecho ciertos análisis de esos datos. Vamos a optimizar procesos, ya que nos ayuda a identificar ineficiencias y optimizar procesos operativos. Así como vieron en la masterclass pasada con Camilo, donde nos mostró informes de procesos como problemas, cambios o incidentes, innovación y ventaja competitiva que nos permite anticiparnos a las tendencias del mercado y a responder más rápidamente a cualquier cambio que pueda ocurrir en nuestra empresa. Entonces ahora vamos a pasar a algunos consejos de cómo crear esos informes ejecutivos que podemos presentar en nuestra empresa en diferentes situaciones. Entonces puede ser que las personas que van a ver este informe sean los altos mandos o coordinadores o jefes. Entonces, para ello tenemos que tener claridad y concisión en presentar este informe. Entonces, utilizar un lenguaje que sea claro y evite una jerga muy técnica o en exceso, ya que, como sabemos, pues los ejecutivos no están al tanto, digamos, de cosas tan técnicas como puede ser lo que hablamos, un coordinador de TI o un ingeniero de TI. Entonces, los informes deben ser fácilmente comprensibles para quienes no tienen ese conocimiento tan técnico, tan profundo. También debe tener una relevancia que incluye no solo la información más relevante y significativa, sino que evita datos innecesarios que pueden distraer de los puntos principales de lo que queremos analizar. Que sean visualmente atractivos. Entonces, para ello podemos utilizar gráficos, tablas, diagramas que representen esos datos complejos de una manera que sea visualmente atractiva y comprensible. Que tengan una estructura lógica, asegurándonos de que en el informe fluya de manera lógica y coherente y cada sección seguir una progresión natural para que sea entendible y llevar como una historia de lo que estamos hablando anteriormente y que sea accionable, y esto se refiere
a que podemos hacer recomendaciones claras y precisamente para tomar acción de qué se puede implementar o qué debemos mejorar según lo que se analizó o estamos mostrando en este informe ejecutivo. Entonces podemos concluir que la visibilidad efectiva de esos resultados es crucial para poder garantizar que los esfuerzos y las inversiones en tecnología y otros proyectos se comprendan y se valoren correctamente dentro de una organización. Y para ello, entonces, vamos a seguir con cómo sería una visualización efectiva de estos resultados. Entonces, una visualización efectiva, debemos tener una definición clara de nuestras metas y KPIs. Entonces, en nuestra masterclass anterior ya definimos cuáles eran esos KPIs que son importantes para utilizar de acuerdo a lo que queremos mostrar, a las mediciones que queremos mejorar dentro de nuestros procesos. Herramientas de visualización de datos que pueden ser dashboard. Entonces podemos utilizar herramientas de visualización, que ya ahorita más adelante les voy a mostrar cuál es nuestra herramienta para visualizar esos dashboard. Y pues que podemos mostrar gráficas y tablas, que son elementos visuales que nos van a facilitar la comprensión de esos datos. Que sean informes periódicos. ¿Y por qué necesitamos informes periódicos? Porque necesitamos tener una frecuencia para generar informes de manera semanal, mensual o trimestral para hacer análisis de tendencias y tener informes consistentes siguiendo resultados a lo largo del tiempo. Entonces vamos a poder comparar si en 3 meses tuvimos este resultado, en los otros 3 meses si mejoramos de acuerdo a las metas o a los KPIs que nos habíamos planteado. Hacer reuniones de revisión. Entonces vamos a hacer unas revisiones regulares donde compartamos esta información con otros equipos o con la dirección de nuestra empresa y discutir cuál es el progreso que se ha tenido en cuanto a esta revisión y que esa participación sea activa en todos los interesados para que tomen decisiones informadas. También es muy importante la transparencia de esta información que estamos presentando y asegurar que todos los interesados o los stakeholders tengan acceso a esos datos y a esos informes relevantes, teniendo una comunicación clara y transparente de esos resultados para destacar pues nuestras áreas de mejora. También tener una tecnología y automatización donde podemos implementar sistemas que automaticen la recopilación y la presentación de datos para reducir errores y ahorrar tiempo, tener alertas y notificaciones automáticas para informar a los stakeholders sobre cambios significativos en esos resultados importantes. Y para finalizar, debemos tener un análisis y ajuste. Entonces vamos a hacer un análisis continuo de los datos para precisamente identificar esas tendencias o patrones o áreas de mejora y ir ajustando esos datos de acuerdo a estrategias y tácticas que nos basamos precisamente en los datos que ya obtuvimos en nuestro análisis. Ahora entonces, ¿cómo o por qué la comunicación es muy importante a la hora de presentar estos análisis que realizamos? Entonces, una comunicación efectiva es crucial
para asegurar los hallazgos o los logros que tenemos en nuestras áreas de mejora y pues actuar también rápidamente o que se tomen esas decisiones importantes que necesita la alta gerencia o los coordinadores o procesos que necesitamos mejorar en nuestra empresa. Entonces, debemos, para comunicar efectivamente estos resultados, debemos conocer nuestra audiencia. Entonces, debemos saber a quién le vamos a presentar esta información y que realmente le comprenda y le importe como tal, que podrían ser los directivos o de acuerdo a la información que se entregue, si es a los empleados o a los clientes. Entonces no podemos mostrar toda la información, sino ir ajustando la información que podemos mostrar de acuerdo a los intereses o a la audiencia que vamos a presentar esta información. Y asimismo, ajustar el lenguaje y el nivel de detalle o tecnicismos adecuados según el conocimiento de las personas. Entonces, como les comentaba antes, si lo vamos a presentar a los altos directivos, no vamos a mostrar o a comunicar con tecnicismos, sino con un lenguaje más claro para aquellas personas que lo puedan entender más fácilmente. También para comunicarlo debe tener una estructura clara y concisa y para ello podemos hacer un resumen ejecutivo donde destaque puntos claves y conclusiones principales y organizar el informe en secciones lógicas como puede ser una introducción, una metodología, resultados, discusión, recomendaciones. Podemos también nombrar de dónde sacamos esta información, qué análisis obtuvimos, qué herramientas utilizamos, etcétera. Entonces, siguiendo con nuestra masterclass y el caso de uso que llevamos en las dos primeras secciones, entonces vamos a escuchar cuál es nuestro caso de uso del día de hoy con ME Bank. Bueno, entonces vamos a ayudar a Andrea a, a realizar su informe ejecutivo utilizando una herramienta que tenemos en Manas Engine llamada Analytics Plus. Entonces, en un segundo ya les voy a mostrar en la herramienta. Entonces, acá les muestro Analytics Plus, el cual está integrado con nuestra mesa de servicios ServiceDesk Plus. Yo acá ya tengo unos datos que vamos a utilizar para hacer ese reporte ejecutivo o ese informe que necesita Andrea para ME Bank. Entonces, lo primero que debemos hacer o lo primero que debemos tener es nuestra información o nuestros datos. Acá en nuestro Analytics Plus podemos importar nuestros datos desde diferentes fuentes de información, lo cual nos va a ayudar a hacer análisis desde diferentes puntos o de diferentes fuentes
de donde vayamos a traer esa información. En este caso, pues nosotros vamos a traer la información de nuestro ServiceDesk Plus y vamos a hacer un análisis de incidentes y solicitudes. Entonces, como los datos ya los tenemos, entonces voy a pasar a nuestra área de trabajo que se llama SDPM Bank, donde ya tenemos acá nuestra base de datos o nuestros datos de incidentes y solicitudes. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es mirar si estos datos realmente nos van a servir para sacar la información o ese informe ejecutivo que necesitamos y si necesitamos normalizar alguno de los datos que tenemos acá adentro. Entonces, no sé si digamos tenemos datos repetitivos o algo así, entonces tenemos que analizar esta información. Acá también podemos ver qué tipo de dato tenemos. Entonces, acá nos está mostrando que es tipo texto o número. Entonces, acá nos va a dejar identificar qué tipo de dato tenemos en nuestra base de datos. Como segunda instancia, entonces una vez ya hemos normalizado los datos y tenemos nuestra información, entonces vamos a poder empezar a crear nuevos informes en los cuales después vamos a poder armar nuestro dashboard, que es lo que, o el resultado final que necesita Andrea para MIBA. Entonces vamos a iniciar haciendo nuestro primer reporte, donde vamos a hacer una vista de gráficos. Entonces acá le colocamos un título que se va a llamar análisis de solicitudes e incidentes por año. Entonces, en este análisis de incidentes por año, vamos a colocar en nuestra eje X el tipo de caso. Y como ven, simplemente debemos arrastrar las columnas que teníamos en nuestra base de datos, son los datos que ya teníamos normalizados. Y en nuestro eje Y vamos a colocar nuestra fecha máxima de solución por año y en nuestro eje Y va para que cuente por el número de casos. Entonces acá le vamos a colocar que haga un recuento y lo vamos a crear así. Entonces acá nos está mostrando de 2 años diferentes, del 2023 y el 2024. Después vamos a poder analizar de qué tipo de meses son. Acá les cuento que normalizando, digamos, estos años, estos son los últimos 4 meses del 2023 y lo estamos analizando contra los primeros meses del 2024. Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, necesitamos hacer informes que nos permitan hacer un comparativo o un análisis de tendencia para mirar en qué debemos mejorar y precisamente hacer un análisis de esto. Entonces vamos a guardarlo.
y vamos a crear otro reporte. Bueno, ya lo guardamos. Bueno, y acá vemos que queda guardado en nuestra carpeta de tablas y reportes. Vamos a crear entonces otro informe que nos va a mostrar, recordemos que MBank tiene diferentes sedes en Colombia, entonces necesitamos mostrar el casos por el tipo de sede. Entonces vamos a mirar acá que el tipo de caso, vamos a buscar las sedes de la compañía. Y que me cuente el número de casos por cada uno de estos. Entonces igual acá, que me haga un recuento. Y entonces acá tenemos una tabla que nos está mostrando el número de incidentes y solicitudes por las sedes que tiene el banco. Entonces en total tenemos de los 2 años, tenemos 13.962. Entonces, en el caso que queramos o la persona que va a revisar el informe, entonces quiera revisar por año, entonces le podemos colocar que nos muestre por 2024 solamente. Entonces, en el 2024 tenemos 12.220 y en el 2023, en el último cuatrimestre, entonces tenemos 1.700. Entonces, vemos que aumentó de un año para otro el número de incidentes y solicitudes en, en estas sedes. Listo, entonces también le vamos a colocar acá un nombre que puede ser análisis de casos por sede y lo vamos a guardar. Entonces ahí estamos creando nuestros reportes. Ahora vamos a crear otro que también nos va a servir para el dashboard que estamos creando, o que Andrea, la coordinadora de TI del Banco ME, necesita, donde muestre los SLAs que se han cumplido de, de estos datos. Entonces acá voy a crear otro, donde voy a colocar acá el SLA que me cuente o que me muestre el porcentaje o un recuento por porcentaje y que me lo muestre por sede. Podemos hacer ahorita un filtro para que me lo muestre por sede. Entonces acá tenemos otro tipo de gráfico que puede ser en torta o círculo. Entonces me muestra por KNS el porcentaje que tengo de SLAs de mis incidentes y solicitudes. Y si quiero, entonces también lo puedo filtrar por la sede.
Entonces, para poder mirar por cada una de ellas cuál es el porcentaje que tiene cada uno de estos SLAs. Y poder mirar entonces a detalle. Entonces también lo vamos a guardar, le vamos a colocar un nombre que puede ser SLAs por sede. Vamos a guardar también. Listo. Y vamos a crear otro. Otro gráfico que nos muestre si los técnicos, digamos, están teniendo alguna carga más por ese incremento de esos datos que ya estamos viendo. Se incrementaron las solicitudes y los incidentes en el banco. Entonces, vamos a hacer otro gráfico que nos muestre por especialista. Y nos cuenta el número de casos que tiene asignados o que atendieron en algún momento. Entonces acá vamos a volver a hacerlo. Sí. Vamos a contar por número de casos. A ver. Bueno, vamos a intentar hacerlo de otra forma. Entonces vamos a guardar esto. Vamos a poner por grupo de especialistas y que nos cuente el número de casos. Bueno, lo podemos ver de otra forma, que es, nos va a contar por categoría y por especialista el número de casos. Y vamos a guardarlo. Entonces, la idea de este recuento es para mirar si realmente la carga de estos grupos de trabajo está siendo alta o no. Entonces, vamos a hacer análisis por especialista, carga de trabajo. Y lo vamos a guardar. Entonces, recordamos que, bueno, debemos crear informes o dashboard que nos permiten tomar ciertas decisiones o al mostrarlo, digamos, a otras áreas del negocio,
pues que también les sirva para tomar decisiones informadas. Vamos acá en nuestro caso de uso, entonces creamos 4 informes. La idea también sería mostrar, digamos, datos financieros de cuánto costaría la carga de trabajo de un grupo de especialistas, etcétera. Pero digamos acá por tiempo no les voy a poder mostrar eso, entonces vamos a crear con estos informes que ya obtuvimos nuestro dashboard. Entonces vamos acá en nuestros paneles de información o dashboard. Vamos a crear nuestros paneles. Entonces acá como vemos podemos colocar cierta información. Digamos que también podemos colocar imágenes. Entonces acá yo puedo colocar el logo de la empresa. Entonces voy a colocar el logo de la empresa. Podemos colocar un texto que puede ser dashboard. Análisis de la gestión de tickets de TI. Entonces podemos personalizar nuestro dashboard con la información que necesitamos o los comentarios que necesitamos para que sea claro y conciso. Y también podemos agregar unos gadgets que también nos van a servir de información o para actualizarlos en el caso de que sigamos obteniendo datos. Vamos a poder de manera real o online la actualización de los datos. Entonces acá digamos, voy a colocar como ejemplo cuántos casos tenemos en total. Entonces acá que me haga un recuento y me va a mostrar simplemente el número de casos que tengo. Vamos a crear otro gadget donde me diga si de estos casos, cuáles han cumplido con, o si han cumplido con los SLAs o no, cuántos han cumplido y cuántos no. Entonces voy a colocar acá si cumple con la atención que acá por tipo de caso. Bueno, acá me va a mostrar cuántos son el número de incidentes y cuántos son el tipo de solicitudes. O podemos colocar también el cumplimiento. Entonces, de esos casos, cuántos están cumplidos y cuántos no. Y esa actualización, entonces la vamos a poder utilizar actualizando nuestro dashboard. Ahora, entonces, vamos a agregar esos informes que nosotros habíamos creado previamente.
los podemos organizar de acuerdo a lo que necesitemos. Digamos que esto es un resumen, digamos, muy sencillo, un dashboard muy sencillo. Y lo importante de esto es que en nuestro dashboard vamos a poder también mirar nuestros datos. Acá sería la forma que alguna persona lo puede ver. Lo podemos organizar, colocar comentarios, digamos, de el análisis que hicimos, por ejemplo, de este análisis de solicitudes e incidentes, para precisamente que la persona que los vea entonces poder tomar alguna decisión o que tenga simplemente más claro cuáles son los datos de este dashboard. Y como podemos ver, podemos entrar, si queremos, a los datos subyacentes o a la tabla de donde trajimos esta información si queremos ver algo más específico. Ahora entonces podemos también, entonces vamos a guardar nuestro dashboard y mirar cuál sería una de las formas de compartir esta información con las otras áreas o con las personas que yo deseo compartir nuestro dashboard. Entonces acá tenemos nuestro dashboard ya hecho. También podemos hacerle preguntas a CIA en cuanto a los datos de, de esta información que tenemos acá. Entonces, ¿cómo podría ser cuántos incidentes o solicitudes tenemos en total? Y nos va a mostrar la información exacta de dónde está la información del tipo de caso, tipo de solicitud. Recordemos que en la inteligencia artificial tenemos que hacer unas preguntas demasiado puntuales para que nos traiga la información que requerimos. Podemos hacer algunas otras configuraciones para a la hora de compartir, entonces ajustar las vistas o aplicar análisis detallados, que sí puedo habilitar para que las personas interactúen con esos filtros que habíamos colocado. Y qué tiempo queremos también que esa información esté actualizada en nuestro dashboard. Entonces, una vez tenemos esta información, podemos crear otro dashboard o otra página donde nos muestre otra información relevante que necesitamos mostrar y asimismo poder compartir esto con las otras áreas del negocio. Perdón. También podemos incorporar URLs, digamos, de información que podemos traer de otras fuentes o simplemente para que de consulta
o de base a nuestros datos que ya tenemos. Entonces, una vez ya tenemos publicado nuestro dashboard, vamos a poderlo compartir en vista pública o por medio de una URL o enlace permanente, o simplemente enviarlo por correo electrónico o una presentación de diapositivas. Entonces, si lo compartimos por una URL, debemos tener claro que la información debe tener seguridad. Entonces, podemos hacerlo público porque para nosotros esa información o no requiere una alta seguridad, entonces lo podemos publicar, pero la idea sería que las personas que van a iniciar o van a consultar esta información lo hagan por medio de un inicio de sesión o que simplemente se utilice para usuarios internos de la organización. Entonces, tener en cuenta la seguridad que queremos darle a la información o a ese dashboard que queremos publicar o que accedan las personas. Entonces, acá yo voy a colocar que el acceso sea dentro de la organización y sean todos los miembros de Soho Analytics o que simplemente tengan ese acceso de inicio de sesión o no. Tanto lo voy a colocar como público y si copiamos esta URL, entonces la persona va a poder ingresar a el dashboard que ya creamos y consultarlo públicamente o ponerlo, digamos, en alguna pantalla que lo quieran conocer. Ya en el caso, digamos, de Andrea, en nuestro caso de uso, decía que ella lo quería presentar a otras áreas del negocio. Entonces podemos crear unas diapositivas donde ella va a poder hablar de los análisis que hizo en cada una de estas gráficas. Entonces, va a poder mostrar tanto el dashboard como cada una de esas diapositivas y ordenarlas de acuerdo a lo que requiere. Entonces acá podemos ver que nos muestra los diferentes gráficos que ya habíamos utilizado o ya previamente haberle puesto el análisis de cada una de ellas para esa toma de decisiones. Entonces con Analytics Plus podemos hacer ese tipo de informes, no solamente desde la información que traemos de ServiceDesk Plus, sino como ya lo vieron, desde diferentes fuentes, ir integrando esta información o este gran volumen de información que no solamente se queda en informes, sino que también pues gráficamente puede ser más fácil y más entendible para personas que, que sean de altos mandos y que no estén en el área de TI. Creo que con esto ya finalizamos. No sé si tienen algunas preguntas. Quedo atenta.
Hola, buenos días. Bueno, aquí nos están preguntando cómo podemos realizar un análisis de tendencia para identificar patrones y pronosticar tendencias futuras con Analytics Plus. Ok, entonces acá, bueno, este no es un análisis de tendencia, pero la idea es tener o recopilar información de meses o un tiempo, un periodo anterior para poder así hacer un comparativo. Así que, digamos, tenemos los de último semestre del 2023 y último semestre del 2024 y mirar ciertos picos o precisamente ese análisis de tendencia que digamos en enero, febrero, marzo y abril, los primeros 4 meses del año, tuvimos un gran incremento de solicitudes en este caso. Entonces, lo importante es tener esa información para poder hacer el gráfico y que acá también por medio de nuestra inteligencia artificial se va a crear automáticamente, también se van a crear informes o dashboard que podemos obtener sin necesidad de hacerlo así como les mostré ahorita. Entonces eso también nos va a ser de gran ayuda. Listo, perfecto. También nos están preguntando cómo podemos compartir informes y dashboard con otros usuarios de la organización. No te escuché lo primero. ¿Cómo compartir informes? Sí, nos están preguntando cómo podemos compartir informes y dashboard con otros usuarios de la organización en Analytics. Ok, con Analytics pues tenemos ciertos usuarios, como les comentaba ahorita, donde podemos compartirles simplemente que tengan una visualización de estos dashboards o publicarlo o enviárselo por correo electrónico o simplemente con una presentación de diapositivas. Entonces, debemos tener en cuenta si esta persona queremos que solamente la visualice o también interactúe con ese dashboard o haga alguna interacción o análisis con filtros de esta información. Entonces, podemos compartirlo teniendo en cuenta esto que les acabo de comentar. También nos están preguntando si se pueden tener varias áreas de trabajo. Dime, Nos están preguntando que si se pueden tener varias áreas de trabajo. varias áreas de trabajo. Ok. Entonces, nosotros, acá como pueden ver, tenemos diferentes espacios de trabajo o también pueden ser áreas de trabajo. Entonces podemos tener áreas de trabajo, digamos, de financiera, de mesa de servicios, de monitoreo o de contabilidad, de tendencias, por ejemplo, en marketing, que utilizan mucho los análisis de las redes sociales. También lo podemos tener acá porque podemos traer información de diferentes fuentes. Entonces podemos crear diferentes espacios de trabajo para diferentes áreas de trabajo también y hacer esos análisis que necesitamos. Listo, perfecto. También nos preguntan, ¿es posible guardar datos históricos en Analytics para poder realizar el análisis ya sea por mes o por año? Sería como guardar una foto de un mes dado que al compartirlo con el siguiente mes o el siguiente año, esto debido a los datos que van cambiando día a día. Así es, o sea, podemos tener un gran volumen de información en nuestro Analytics Plus de acuerdo a lo que queramos analizar. Entonces, o podemos tener esa información guardada en otra base de datos, por ejemplo, y en el momento que necesitamos ese histórico,
la traemos de nuestra base de datos y la comparamos con nuestra información actual, con la que se está actualizando en el día a día. Entonces podemos tener esas dos opciones, tenerlo en otra base de datos o en otro repositorio, por decirlo así, y a la hora de hacer el análisis, traerlo a Analytics para poder hacer esos análisis de esa información. Listo, perfecto. Y por último, nos están preguntando si se pueden migrar los informes de un espacio a otro. Si se puede migrar la información de un espacio de trabajo a otro. Tal vez se podría copiar o hacer un duplicado de ese espacio de trabajo, pero migrar no sé si sería la palabra indicada. Entonces acá, como les muestro, se puede duplicar, que sería como tener esa misma información del área de trabajo y utilizarla de otra forma. Listo, con eso serían la última pregunta. Entonces, ya terminaríamos, daríamos inicio a Lucía. Muchas gracias. Gracias, Laura, gracias, Jimena, por este webinar tan interesante. Agradezco también la presencia de todos los asistentes y antes de que se vayan, déjenme realizarles algunas recomendaciones y algunas invitaciones. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Acá en pantalla ustedes están viendo todas las redes sociales que tenemos, las pueden ahorita para aprovechar para tomarle una foto o escanear de una vez el código URL. Estamos en X, en Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify. En Spotify tenemos nuestro podcast. De hecho, tenemos 2 podcasts, uno especializado con entrevistas y con varios tipos de programas y el otro ya con temas mucho más relajados como para escuchar tomándose un cafecito. Y también tenemos nuestro canal de YouTube en donde recuerden tenemos todas las grabaciones de los anteriores webinars que los pueden ir a consultar después de este si así lo desean. También pueden visitar nuestra página web www.managengine.com latam. Allí también van a encontrar contenido, van a encontrar el link y el acceso a nuestro blog en donde estamos publicando sobre diversos temas, información importante actualizada sobre TI, entre otros. También recuerden que tenemos próximos eventos. Acá está también el QR que pueden escanear para conocer más información sobre estos eventos. Entonces nos vamos con la ITCon en El Salvador, en Puerto Rico. También estaremos en Chile, en Honduras y en Nicaragua. Próximo, ya estamos a puertas de la User Conference, otro de nuestros más grandes eventos. Recuerden también escanear el QR. Este será en México el 2 y 3 de julio de este año. Y estaremos en Colombia el 14 y el 15 de agosto con la User Conference. Entonces, inscríbanse, estén atentos y vayan a revisar porque el contenido que se va a mover en estos eventos va a estar muy, muy chévere. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en otro webinar.